Hola familia Vida Abundante, es un honor volver a compartir estos minutos con ustedes para seguir creciendo como discípulos de Jesucristo. Esta nueva serie Sígueme es maravillosa porque nos está poniendo en contexto sobre esas características de quienes somos cristianos y que esas palabras del Señor vengan a nuestro corazón y se conviertan en esas acciones evidentes de nuestra fe. Jesús lanzó esa invitación a gente común, como usted y como yo, para que por medio de las enseñanzas que Él nos brinda podamos seguir adelante en este trayecto de la vida. El tema que abordaremos hoy es la sencillez, esa cualidad que define a alguien que es accesible, que no se jacta o busca la grandeza. Es quien lleva una vida que evita las complejidades para enfocarse en lo natural y lo realmente importante. Es una virtud del cristiano que demuestra honestidad consigo mismo y con los demás. Es por eso que si somos creyentes o si usted está dando esos primeros pasos en la fe y quiere seguir aprendiendo, este mensaje tiene que ver con nosotros. Son cosas de la vida diaria. Recuerdo hace unos años, una mañana donde había que correr para alistarnos. Y en mi familia, pues en ese momento las chicas pequeñas, nosotros con el trabajo y todos los trajines que usted se imagina que ocurren en la mañana. Teníamos que pasar a dejarlas al kinder. Y Sophie, mi segunda hija, en ese momento con 4 años, grita: "Papi, mami". Nosotros nos detenemos porque nos asustamos y en el momento también que vivíamos donde ella se enfermaba frecuentemente no sabíamos qué estaba pasando. Ella toma aire y dice: "Vean esa montaña tan linda, es verde y grande". Tomamos aire y meditamos de lo impactante que es sacar el tiempo en medio de la rutina para ver esas montañas de Coronado. ¿Sabe qué es lo que nos está pasando? Que hemos perdido la capacidad de asombro y podemos pasar por la vida sin apreciar aquellas cosas maravillosas de parte de Dios. Hay cosas que se nos están yendo de las manos sin darnos cuenta. La sencillez no tiene que ver con un nivel socioeconómico. La podemos encontrar en diferentes escenarios donde haya un hombre y una mujer que vive los principios de Dios. No está mal que queramos cosas buenas, mejores, que nos haga lucir bien, pero a veces nos dejamos llevar con esa velocidad del mundo y atropellamos lo que está a nuestro paso. Es importante entonces que extraigamos ese concepto de la sencillez. Y por eso quiero compartirles de referencia a Pablo, quien tuvo ideas muy valiosas para este tema. La encontramos en su carta a los Filipenses, una carta dirigida a esa primera iglesia fundada en Europa y la cual tuvo un papel muy importante en el sostenimiento de Pablo y su labor misionera. Leamos Filipenses 4, capítulo 4, versos 12 y 13. Pablo nos abre su corazón y nos cuenta lo siguiente: "Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece". Pablo estuvo expuesto a lo mucho y a lo poco, y en ese entorno tan variable no se detuvo, porque estaba enfocado en su misión. Oremos para arrancar con este tema. Señor, gracias. Gracias por este tiempo que compartimos. Gracias porque podemos detenernos, Señor, y reflexionar en las cosas que la vida hoy nos presenta. Desafíos, adversidad, limitaciones y hasta momentos de gratitud y abundancia. Pero nos detenemos, Señor, porque entendemos que es tu soporte el que nos lleva adelante. Eres tú ayudándonos. No permita, Señor, que esos espejismos del mundo nos desvíen de tu llamado. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en tu propósito y a tomar lo que parece simple y pequeño y darle el valor que corresponde. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿se ha puesto usted a preguntar allí algunas veces qué pasa con nuestra vida? Hay ocasiones en las que queremos algo y nos afanamos tanto, pero resulta que no era necesario.
Nos ceñimos en conseguir eso o nos encerramos en una idea sin considerar la verdadera motivación. Dios quiere cuidar nuestro corazón, sea cual sea la circunstancia. Él nos va a capacitar para ser prácticos a la hora de vivir esos principios, pero somos nosotros los que nos complicamos. Caemos en los extremos. Podríamos decir entonces, es que pobrecito yo, y nos quedamos ahí. O pasamos al otro en donde decimos, primero muerto que sencillo. Porque hay cosas que nos meten en la cabeza y distorsionan la realidad. Si no logramos apreciar la sencillez, sea cual sea la situación, nos vamos a convertir en personas descontentas, incluso cuando las circunstancias son favorables. Voy a plantear 3 preguntas que nos van a ayudar a desarrollar este tema. La primera, ¿qué nos desvía de la sencillez? ¿Por qué es que pasamos de un lado al otro? ¿Por qué es que ese camino no es tan atractivo como lo presentan? Filipenses 2, versículo 3. Luego vamos a pasar al 14 y 15 para que usted lo anote y lo lea conmigo. Dice así: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Verso 14. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros. La Reina Valera traduce esta palabra como sencillos. Hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Hay cosas que no pueden seguirnos pasando. El primer elemento que nos desvía de la sencillez es el ego, porque estamos propensos a mirar a los demás por debajo del hombro. Veía a un pastor de la teología de la superprosperidad enseñando que un ministro no tiene la capacidad de bendecir a otros si él en su aspecto no luce como un bendecido. ¿Acaso la vestimenta demuestra eso? ¿Dónde nos perdimos? ¿Hay que lucir entonces de una manera para tener el llamado de Dios? Existen buenos servidores del Señor que a pesar de sus limitaciones no pueden ser descalificados para hacer su labor. ¿El dinero determina nuestra espiritualidad? Hay otras bendiciones que Dios nos da, las recibimos, pero nos olvidamos de ellas por andar buscando subir el ego. Y no solo ocurre en esta línea de pensamiento teológico, también lo encontramos en los conservadores o los preparados, los que consumen mucho en su conocimiento. Porque ven a los otros de lejos, se sienten más capacitados y los demás se convierten en esas criaturitas ignorantes y pecadoras con quienes no quieren relacionarse. Jesús llamó a aquellos líderes de la época que habían caído en esa misma posición como hipócritas, porque fueron más los intereses particulares que el amor por el prójimo. Cuando el ego empieza a inflarse, nos quita la posibilidad de conocer la necesidad de otras personas. Nos pone en una zona de comodidad y nos hace indiferentes ante la injusticia, el dolor o la pobreza. Jesús no se aferró a su naturaleza divina. Él vino a sentir como nosotros. Es más, podríamos decir que Él vino a juntarse con la chusma. Lamentablemente el egoísmo nos lleva a tomar malas decisiones. Esto empieza cuando empezamos a creernos merecedores. Yo soy merecedor de eso. Ese algo tiene que ser mío. Y caímos en la trampa de la autocomplacencia. Los excesos, la ambición, distorsionan completamente nuestro pensamiento. Y hay que tomar acciones ya. El segundo distractor para que nos desviemos de la sencillez son los vacíos del alma. ¿Qué pasa allá adentro? ¿Qué ocurre en lo interno? Porque en la vida todo viene y va. Si no aceptamos nuestra realidad, hoy podríamos estar viviendo en una guerra constante hasta con nosotros mismos.
Nuestro corazón puede llegar a llenarse de amargura. Podríamos estar tan frustrados por conseguir esa fantasía que como no lo tenemos, entonces olvidamos las bendiciones que sí tenemos. El filósofo y matemático francés Blaise Pascal, en sus reflexiones sobre la fe, expresó lo siguiente: en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Necesitamos que Dios llene nuestros vacíos. De lo contrario, buscaremos algo que lo haga. De hecho, algunos tratan de llenar este vacío de Dios con la religión y no es lo mismo. Tendemos a distorsionar las cosas. Se busca aceptación con el sexo, con el materialismo, con posiciones o títulos que me hagan sentir mejor. Pero estamos esclavizando nuestra mente. Estamos atándola a esa condición. Isaías hace una pregunta confrontativa. Está en el capítulo 55, verso 2. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Buscamos llenar nuestras inseguridades con aquello que socialmente nos permite mostrar fortaleza. Si solo queremos la aceptación de la gente o actuamos superficialmente para aparentar algo, estamos olvidando que esta vida es de paso, que es algo transitorio. Pero nuestra meta tiene que estar en la eternidad con Cristo. Lo que hacemos aquí, en los diferentes escenarios donde estemos, debe esparcir esa semilla de la fe. La vida es como un libro donde se escriben los capítulos de nuestra historia. Pero algunos de ellos pueden tener dolor o episodios que no nos gustan. Pero necesitamos cerrarlos. Necesitamos concluirlos, soltar. Es un proceso de sanidad y libertad que solo trae Dios. Y requiere un corazón abierto sinceramente, reconociendo su condición. Por eso es que debemos atenderlo con firmeza para poder avanzar hacia lo que viene, para llegar a esa etapa en donde encontraremos bienestar. De hecho, un proceso como este, en donde hace que evaluemos qué es lo que está pasando, demuestra sencillez. Sencillez para decir que urge un cambio. Porque si aceptamos esa vida sencilla, vamos a encontrar beneficios. ¿Cuáles son? Esa es nuestra segunda pregunta. ¿Cuáles son entonces estos beneficios de la sencillez? Si buscamos en la historia de Pablo, encontraremos algo muy interesante. Era un judío muy preparado, que había logrado tener una posición y en su rango perseguía a los cristianos con tanta dureza que buscaba la muerte, erradicarlos. Pero su encuentro con Jesucristo fue radical. Transformó su vida, transformó su mente y encontró propósito para vivir. Eso le llevó entonces a decir, como lo vemos en Filipenses 4, 12 y 13 que leí al inicio, que él pasó de la abundancia a la escasez y se mantuvo íntegro. ¿Por qué? Vea lo que dice el 13, repasémoslo. Porque todo lo podía en Cristo, que era su fortaleza. De hecho, en el capítulo anterior, en el 3, él expresa algo interesante. Dice que esa vida pomposa que tuvo en su momento fue simplemente basura. O como diríamos a lo tico, pura vara. ¿Sabe por qué? Porque allí él encontró algo mejor por medio de la sencillez. Y estos beneficios yo los llamo los beneficios triple A. Aprendizaje, alegría y agradecimiento. Aprendizaje, ¿por qué? Porque Pablo entendió esto, lo vivió y empezó a transmitirlo a la iglesia. Eran principios para la iglesia en Filipos. Y con su carta él refuerza ese pensamiento porque era una convicción de fe que debemos llevar a la acción. A nadie nos gustan las pruebas, ¿cierto? O estar limitado es acaso algo bonito. Pero es ahí donde Dios nos mueve para crecer. Es la universidad de Dios para la vida. Me encantaría decirles que en mi vida he pasado por un desierto, pero
Termino uno y al tiempo aparece otro. No nos gusta, pero he entendido que es ahí donde saca uno la mejor versión de uno mismo. Se mezclan las emociones sin duda alguna, pero nos vamos conociendo. Aprendemos de los errores. Entendemos que hay prioridades, que hay que trabajar con valentía para enfrentar lo que la vida nos presenta. Son decisiones constantes que con la sencillez nos permite aprovechar esas experiencias, absorber la información, procesarla y crecer. Eso es lo maravilloso, que no podemos permitirnos quedarnos estancados en algún momento de la vida, porque esa zona de confort luego se convierte en un proceso de fosilización y terminaremos ahí. Necesitamos ser intencionados en nuestro crecimiento espiritual. Una forma efectiva de hacerlo es como lo que estamos viviendo en tiempos de enseñanza en la iglesia, momentos donde ponemos en práctica lo que aprendemos. Pablo lo afirmó de esa manera: he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. En esa parte, el verso 12 dice: sé lo que es vivir, pero ¿cómo lo supo? Porque lo aprendió. Porque entendió que las cosas cuestan y los errores se pagan. Estamos viviendo hoy una gran oportunidad. Dejemos de quejarnos. Sí, la cosa está difícil, incierta, pero no llenemos nuestra boca de ese pensamiento. Dejemos el espacio para escuchar, para aprender. Y es que nunca dejamos de aprender. Cada día tenemos una oportunidad más. Puede ser que el soberbio diga: yo ya lo sé todo, a mí no me tienen que decir nada. Pero allí es donde formamos el carácter, porque esas experiencias se mezclan con la enseñanza y demuestran quiénes somos. Y si a eso le sumamos el poder del Espíritu Santo, hay una transformación genuina, auténtica. El éxito va a estar en la tenacidad, esa que nos lleva a superarnos cada día, en la que se convierte una pasión de todo lo que hagamos. Le ponemos empeño para llegar a la meta, sin limitarnos por una condición actual. El segundo beneficio, AAA, es la alegría. Y no es esa alegría de foto o de selfie. Cuando todos nos reunimos y nos dicen foto, y el que la está tomando no aprieta el botón o no le funciona y todos ya se arratonan la boca. Y cuando ya sale, ¿qué pasa? Volvemos a la posición original. Nuestro rostro vuelve de manera temporal. Pero esta alegría que encontramos en la sencillez es la que se impregna en el corazón, es la que perdura, es constante y no está en las cosas materiales o en el placer, porque esas pasan. Cuando ya las recibimos, ¿qué ocurre? Ya pasó la emoción y buscamos algo más que la supere. En esa insatisfacción nos encontramos muchas veces. Pero cuando uno lee esta carta a los Filipenses, dice algo diferente hay aquí. Puede ser que usted se imagine al pensador Pablo de Tarso en una hamaca con una bebida refrescante, pero suave. ¿Dónde estaba realmente este señor tan apacible y motivador? En la cárcel. Y no era la primera vez. Lo peor de todo es que habían grandes probabilidades de su ejecución. Imagínese. Y ahí surge un concepto de alegría y contentamiento que se repite una y otra vez en sus cartas. ¿Por qué? Porque vemos que él demuestra sencillez y convicción ante lo que parece ser una mala noticia. Con esa autoridad es que en Filipenses 4:4 él dice: alégrense, insisto. Y si estamos pasando un momento difícil, si algo te inquieta, preséntate a Dios en oración. Qué necesaria es esa conexión con Dios en estos momentos. Porque cuando uno deja que el tanque espiritual baje, es más propenso a quemarse, a andar de mal humor, a buscar lo negativo. Pero la sencillez vuelve nuestra mirada a lo esencial. Nos permite tener esos niveles estables para alcanzar la satisfacción en lo que realmente vale, en lo que realmente importa. Hay un valor incalculable en aquello que obtenemos de lo simple. Hay cosas que podríamos hacer y no tienen costo.
¿Se ha puesto a pensar usted? ¿Vio los atardeceres? ¿Qué tal la creación? Ahora que hay tanto silencio por algunas restricciones, escuchamos más a las aves, el sonido del ambiente. ¿O qué decir de ese tiempo tan provechoso que compartimos con la persona que amamos? Nuestro rato de familia, donde jugamos, reímos con ellos. O con los amigos tratando de resolver el mundo. Y esas risas a carcajadas que nos duele la panza. ¿Cuál es esa actividad que recarga sus baterías? Pensemos. Porque si no están en nuestra agenda, hay que ponerlas. Las necesitamos también. Y esto me lleva al tercer beneficio AAA de la sencillez. El agradecimiento. Este agradecimiento no es nada más decir muchas gracias. Es la seguridad de que la providencia de Dios está en nuestras vidas. Uno de los propósitos de Pablo al escribir los Filipenses fue agradecer esa generosidad. Es la gratitud que florece no solo cuando recibimos el milagro, que es muy bonito, sino cuando entendemos que toda nuestra vida es un milagro. Dios está en control. Yo les voy a contar algo. Viví en Orotina toda mi infancia y juventud, pero cuando entré a la universidad, que era en Heredia, mi mamá hizo maleta con mi hermana menor y nos trasladamos. Era una nueva etapa. Habían pasado ya 4 años de la muerte de mi papá. Y aunque recibíamos una pensión, tuve que trabajar para pagarme los estudios. Mi primer trabajo fue en una fotocopiadora, enfrente de la Universidad Nacional. Ahí lo hacía cuando tenía ratos disponibles, aparte de mis lecciones. Y cuando me tocaba presentar tareas y proyectos de la U, utilizaba la computadora que mi papá había conseguido en 1992. Hágale números. Era un monitor de cajón monocromático. El CPU, un cajón que solo recibía disquetes de los grandes. Ya perdía la nueva generación, lo sé. Pero hágase una idea que eso era muy vintage. Para la época, ahora mucho más. Y con eso me tocaba a mí realizar cada trabajo. Entonces, por la situación, me di a la tarea de investigar cuánto costaba un equipo nuevo. Y averiguaba por aquí y por allá y me daba cuenta que no podía, era inalcanzable. Mi mamá es una mujer de fe. Recuerdo que nos impulsó a confiar en Dios y encargarnos de lo que correspondía de nuestro lado y que Dios atendería nuestra necesidad. A los días, ella recibe una llamada. Ponga atención. Un representante de una organización le menciona que había un dinero que era de mi papá y que no se había retirado luego de 4 años de su fallecimiento. Quedamos boquiabiertos, asustados de alguna manera porque no sabíamos si era verdad. Solo puedo decir que mi mamá cuando fue a retirar el cheque llegó y nos lo enseñó y era exactamente la cantidad que ocupábamos para la computadora y la impresora. Ni más ni menos. Exactamente lo que necesitábamos. ¿Cómo no agradecer a Dios? ¿Cómo no ver que Él está en cuidado de sus hijos? Ese es el agradecimiento que Pablo enseña en medio de los momentos adversos, porque nos recuerda quién es Dios. En las limitaciones o retos es donde veremos el poder y la fidelidad de Dios. Sus maravillas se hacen presentes en los pequeños y en los grandes detalles. Y aunque no veamos la respuesta, seguimos porque confiamos en Él. Pero por favor, no nos volvamos malagradecidos. En la espera podemos entender que Dios también nos forma. Así que no abramos nuestra boca para pensar que Dios nos dejó solos o solas. ¿Qué pasa entonces? A veces tenemos y decimos, sí, está bien, pero, o está bien, pero es que si yo tuviera, cuidado. Pablo estaba en la cárcel, recibió esta ofrenda y déjeme decirle que él no salió de shopping. Él recibe esta ofrenda y su corazón se llena de regocijo, de gratitud, porque era algo muy significativo para él. Era un gesto sincero que le mostraba al Dios que lo había llamado y que cuidaba de él. Ahora viene la tercera y gran pregunta que hoy planteo para este tema. ¿Cómo alcanzamos la sencillez?
La sencillez es un estilo de vida y nos va a facilitar muchísimas cosas. Nos ahorra dolores de cabeza y, como ya vimos, genera beneficios. ¿Cómo lo expresa Pablo? Vamos a Filipenses 4:9. Él dice, pongan en práctica. ¿Cómo es? Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. ¿Y qué viene después? Y el Dios de paz estará con ustedes. Este modelo debe aplicarse a todas las áreas de nuestra vida. Básicamente la ponemos en práctica al relacionarnos con otros. ¿En qué momento? En los momentos que tenemos contacto con aquellos que también son de nuestra comunidad. Una pandemia como esta que hoy vivimos demuestra una vez más que nunca el dinero, los títulos, la fama debieron separarnos como seres humanos. Pero bueno, así veníamos de manera acelerada y topamos con un muro, chocamos con pared. Esta crisis mundial ha golpeado el orgullo ante una realidad en donde cualquiera está expuesto a enfermarse. Cualquier persona puede decir que se le disminuyeron los ingresos y cuidado no poder decir también que se quedó sin nada. Porque así somos, vulnerables. Pero hemos creído que hay posiciones y rangos que definen al ser humano. Es por eso que con mucho más razón, este tema debe impulsarse desde la iglesia, con acciones de compasión. Porque es la iglesia la que fomenta los valores y los principios acorde a la palabra de Dios. Y aquí hablamos de compasión cristiana. ¿Y qué significa eso? No es sentir preocupación por los problemas de los demás. Bueno, está bien, lo notamos, ahí está. Pero no nos quedamos ahí. No solamente es eso. Es buscar la forma de ayudar. Es hacer lo posible para que eso se arregle. Para sentir que hay respaldo. Para que cuenten con alguien más que puede ser un instrumento de Dios. Así fue la convivencia de la iglesia. Esa primera iglesia que empieza a ordenarse, a armarse, se da cuenta que había que compartir los bienes porque no todos podían decir que estaban bien. Era una manera en donde se abrazaban en la adversidad y se mantenían unidos en medio de la necesidad. Una de las cosas que más me impactó en mi experiencia de iglesia es cuando me tocó vivir en carne propia una crisis. Porque fue por medio de un hombre y una mujer que quiso ser instrumento de Dios que pude salir adelante, sintiendo a Dios ayudarme en medio de esa transición. Y usted también puede hacerlo ahí donde está. Al formar iglesia y tomar conciencia de estos valores y ponerlos en práctica para llevar esperanza a quien lo necesita. Lo que hoy vivimos nos hace mirar atrás y decir, ¿cómo fue la iglesia en un tiempo donde empezó? Y hasta el día de hoy está vigente. Lo que determinó su éxito o que permaneciera hasta el día de hoy es que era una iglesia activa. Y no porque estuviera conformada por ángeles y querubines. Es gente como usted y como yo, imagínense, que se dispone día a día a vivirlo. Gente vulnerable, limitada, igual con sus temas y sus situaciones. Pero siguen adelante porque es Dios que sostiene la iglesia. Es Dios quien brinda su apoyo y su soporte porque le pertenece a Él. Y esta realidad espiritual hace sobresalir la sencillez para compartir con otros, para apoyarnos, para animarnos en momentos como estos. Los filipenses habían visto al Señor en la vida de Pablo. Tenían claro cómo era y qué quería de nosotros. Una comunidad que fue impactada por ese modelaje, al punto que demostraron con agradecimiento el apoyo a Pablo cuando él lo requería. Había coherencia. Pasaron de la teoría a la practicidad. En Filipenses 4:5 Pablo lo pone de esta manera. Es que esa amabilidad sea evidente. Porque la necesitamos. Porque es parte de nuestra naturaleza de iglesia. Es parte de la forma también en la que podemos ser las manos, los pies, ser todo el cuerpo de Cristo ayudando también a quien no conoce de Dios. El segundo punto que se pone en práctica con la sencillez es nuestro diario vivir. Allí encontraremos dónde accionar esto.
en la cotidianidad. Es ese lugar donde aquellas cosas que parecen insignificantes toman más valor. Una persona sencilla es aquella que baja las revoluciones y canaliza de manera efectiva todo su esfuerzo para ser productivo. Pablo fue un estratega. Él sabía que tenía debilidades, reconocía su pasado y no permitió que eso le detuviera. Por eso atendió la situación, trabajó en aquellas cosas superficiales y materiales que podrían distraerlos de su misión. ¿Y qué hizo? Llevó un equipaje de vida ligero, porque eso le permitiría dedicar con todas sus fuerzas, con todo su corazón, al servicio de Cristo y conocerlo cada día más. Él utilizó también su talento. Pablo también utilizaba su talento para recibir apoyo o sustento económico. Hizo tiendas de campaña. Pero también fue testigo de la provisión de Dios cuando realizó su labor ministerial. Había un balance. La cuarentena, yo sé que a usted también lo ha puesto a ser creativo. Nos ha puesto a pensar, ¿y qué hacemos entonces en las diferentes áreas? Como el trabajo, la relación con la familia, la recreación, las disciplinas espirituales, el arte culinario. ¿Cómo le ha ido a usted cocinando? Bueno, solo empezar un día es un gran reto, porque hay que ver qué hacemos para que sea diferente. Hay que pensar cómo hacemos entonces para que esas cosas mejoren. Pero lo interesante de esto es que de una experiencia simple, natural, pueden salir grandes momentos. Ante tanta complicación, nuestra vida debe organizarse. Debemos hacer un inventario de nuestro tiempo, de nuestro tesoro y de nuestro talento. ¿Cómo lo estamos invirtiendo? ¿En qué se nos están yendo los recursos? Busquemos entonces que eso es un lujo y que esto otro es una necesidad. Eso nos va a ayudar a cerrar los huecos que hay en el saco y nos va a permitir ver a Dios con su misericordia ayudarnos a salir de esa prueba. Quitemos de nuestra boca el no se puede, no lo lograremos, no tengo tiempo, porque eso va a ser un obstáculo. Y dejemos de resolver todo a la vez, porque a veces decimos, ya voy a solucionar esto, y obviamente no nos va a dar la capacidad. Pero si vamos paso a paso, planteando un orden de prioridades, podemos alcanzarlo. Me gusta lo que dice la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, verso 17, donde Pablo expresa que Dios nos provee de todo en abundancia. ¿Y qué dice luego? Para que lo disfrutemos. Hay que celebrar, gente. Hay cosas que estamos dejando pasar, pero hay logros que debemos rescatar. Hay que abrazar más a la familia, que es nuestra burbuja. Hay que tomar tiempo para reconocer que hoy no tenemos contacto con otros, pero que son valiosos y debemos sacar de nuestro tiempo para decírselo. Hay cosas que nosotros debemos retomar, que son valiosas, pero tomemos en cuenta que cada día trae su propio afán. No debemos aferrarnos a las cosas o al pasado. Debemos soltar simplemente, respirar. Entre menos cargas llevemos, más ligeros estaremos también nosotros para pensar, para tomar decisiones con esa paz que solo Dios nos puede dar. Quiero concluir con una idea que es la que resume prácticamente todo. Pablo repetía un modelo, y era el modelo de Cristo. Ese modelo de Jesús que la iglesia entendió y que hoy nosotros también aplicamos. Es esa forma en la que Jesús dejó todo, sin problemas, y vino a vivir en sencillez por nuestra salvación. Él se humilló, enfrentó las dificultades de la vida como usted y como yo. Nos entiende y por eso es que nos bendice. Pablo lo decía de esta manera en una carta a los Corintios, la segunda, que dice capítulo 6, verso 10. Aparentemente tristes, pero siempre alegres, pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos. Y luego dice, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Qué hermoso es saber que es el momento de hacer florecer estos valores espirituales y abrir nuestros ojos del alma para percibir lo intangible.
lo que está allí, la vida, valorarla, disfrutarla, lo que tenemos, sea mucho o poco. El 10 de septiembre cumplí mis 40 años y eso me puso a recordar los episodios más relevantes de la vida. Aquellos que fueron momentos alegres y otros no tanto, pero todos los atesoro porque me permitió tener como un álbum fotográfico mental. ¿Y sabe qué fue lo que llamó mi atención? Que en todas esas fotos estaba Dios. Desde los momentos en donde sentí rechazo hasta los momentos donde sentí dolor por la pérdida de mi papá en la adolescencia. En cada uno estuvo Dios. Simplemente yo pensé que no, pero ahí estaba. Él extendió su mano para ayudarme a subir un escalón más en medio de la adversidad. Y hoy me bendice con una familia hermosa para cumplir su propósito. Los que me conocen saben que me gusta sonreír. Y no lo hago porque todo haya sido fácil, sino porque sé que Dios sigue presente cada día de mi vida. El año pasado mi hermana menor pasó un quebranto de salud muy fuerte, que por poco se nos va. Y yo estaba atendiendo mis responsabilidades laborales, ministeriales, personales, familiares, en fin, estaba que reventaba. Y dentro de las reflexiones que tuve es que hay que acudir al reposo de Dios. Pero además me di cuenta que había gente importante a la que no le había expresado lo que siento y pienso. Luego de un tiempo de oración y a acompañar a mi mamá y a mi sobrino, mi hermana supera la crisis. Fue un motivo de gratitud. Pero ¿sabe algo? Empecé a tomar acciones, tanto en aquellas cosas pequeñas como en las sobresalientes. Tuve que reorganizar mis prioridades para invertir mi tiempo en Dios, mi esposa, mis hijos y hasta conmigo mismo. Y la vida no se me ha resuelto como yo quisiera. Pero cuando hice este mensaje, me lo prediqué de frente. Y me recordé que hay algunas cosas que deben bajar la tensión. Y debo confiar más en Dios. Debo disponerme a disfrutar y actuar responsablemente para ir un día a la vez hacia ese nuevo amanecer. Hay una canción que resume estas ideas hermosas sobre el tema. Se llama Sincera y me gustaría que la escuchen. No les voy a cantar. Va a ser en la voz de Santiago Benavides, cantautor colombiano, quien muy gentilmente quiso compartir con nosotros en esta reunión de manera remota. Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Les mando un abrazo gigante a todos allá en Vida Abundante Coronado. Aquí les habla Santiago Benavides. Muy feliz de acompañarlos, espero que llegue el día de poderlo hacer de una manera presencial. Bueno, sé que han estado meditando sobre el tema de la sencillez. Para mí la sencillez de Cristo es uno de sus rasgos que más amo. Así que cantamos esta canción pidiendo que el Señor nos permita parecernos más a Él también en su humildad. Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla, que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Una fe así, parecida a ti, sencilla, como fue a la tierra tu venida, cómo fueron tus historias campesinas, cómo fue tu hogar en Palestina. Dame una fe sencilla para curar con esperanza la tristeza, para cantar por el perdón en esta guerra, para avivar el pábilo que humea. Dame una fe sencilla que no le da espacio a la mentira, que no logra acomodarse a la injusticia y no calla lo que sabe que da vida. Una fe así, parecida a ti,
la tierra tu venida, cómo fueron tus historias campesinas, cómo fue tu hogar en Palestina. Sencilla como tu mirada compasiva, como aquellas aldeas recorridas, como el amor que te llevó, como el amor que te llevó a dar la vida. A dar la vida. A dar la vida. Amén. Señor, gracias por este tiempo que compartimos. Gracias porque la velocidad de la vida nos hacía insensibles ante lo que había alrededor y que tú habías aportado para bendecirnos. Hoy queremos, Señor, llenar nuestro corazón de gratitud y mirar aquellas cosas como tú las miras. Mirar a las personas como tú también las ves, con amor, con misericordia, con compasión. Y permítenos, Señor, solucionar esas áreas en las que nosotros todavía necesitamos trabajar. Que podamos, Señor, abrir nuestro corazón y que tú entres a sanarnos, Señor, a traer libertad, a darnos impulso para mirar la vida con visión, con ese sentido de eternidad. Gracias por tu amor entregado en ese madero. Gracias por cada cosa que hiciste, que marcó generaciones y mantiene hoy a la iglesia activa. Gracias, Dios, por cada familia que hoy acudió a tu palabra y encontró consuelo y esperanza. Gracias porque en estos tiempos, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gracias, Señor, porque queremos tomar esos detalles tuyos y abrazarlos con la alegría que aprendíamos, con el aprendizaje que nos aporta y siendo mejores hombres y mujeres, cristianos dispuestos a honrarte, a marcar la diferencia, a ser agentes de cambio en una sociedad tan indiferente, tan materialista, tan egoísta. Permítenos, Señor, caminar cada día con la confianza de que tú vas con nosotros. Y si hay alguien que ha sentido soledad por la situación que vive, Señor, oramos para que tú levantes este tiempo en donde nuestra voz se convierta a la tuya y que haya refugio, que haya paz, que haya fe en medio de esta pandemia, Señor, porque tú eres nuestro guardador, tú eres nuestro escudo, tú eres quien levanta nuestra cabeza. Gracias, Dios, porque a partir de hoy no veremos las cosas tan simplemente como parte de la vida. Hoy lo vemos como milagros tuyos que se añaden a nosotros para ser quienes somos y cumplir tu llamado. Que así sea en nuestros hogares, en nuestras vidas y en todo lugar donde haya alguien que te invoque. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, iglesia. Nos vemos pronto. Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.